Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya sabes que hay gente muy activa en redes, en internet, que va publicando comentarios, posts, enlazando artículos. Pienso que si San Pablo hubiera vivido hoy, en nuestro siglo XXI, habría sido una de esas personas que siempre tiene algo que aportar, algo que decir. Y buena prueba de ello son todas las cartas que nos han dejado, que forman parte del Nuevo Testamento, inspiradas por el Espíritu Santo, y que tanto nos ayudan a rezar. Y hoy vamos a rezar, de hecho, con un pasaje de una de esas cartas. La carta a los Filipenses es el pasaje que se lee en la misa de hoy. La carta a los Filipenses es una carta muy cortita, de San Pablo, apenas tiene 4 capítulos. Y es una carta que tiene un toque especial, porque la escribe San Pablo en una de sus prisiones, de sus cautividades. Más o menos lo escribe en torno al año 61 o 63, cuando está en Roma. Y es una carta donde el tono es de profundo agradecimiento. Digamos que los filipenses, esa iglesia que el mismo San Pablo había fundado 10 años antes en Filipo, eran como los favoritos, los hijos predilectos de San Pablo. Un sitio donde San Pablo se había encontrado muy a gusto. Y los propios filipenses habían tenido tantos detalles de cariño con él que San Pablo estaba abrumado. En concreto, uno de los detalles de cariño que tuvieron los filipenses con San Pablo fue que cuando se enteraron de que ese apóstol estaba preso en Roma, le mandaron a uno de los suyos para que cuidara de ellos, un tal Epafrodito. Epafrodito estuvo pendiente de Pablo ahí en Roma, pero el pobre enfermó. Y cuando ya medio recuperado pudo volver a su tierra, San Pablo lo envió con esta carta. Y Epafrodito fue el portador de la carta a los filipenses. Y por eso también, a veces entendiendo el contexto, nos ayuda un poco, ¿no?, a ver qué pasaría por el corazón y por la cabeza de San Pablo en esos momentos. Y por eso es una carta que rezuma agradecimiento por todas partes. Agradecimiento a los filipenses y agradecimiento a Dios. Y a pesar de ser tan breve, es una carta en la que San Pablo, como siempre, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo, pues nos dice unas ideas muy bonitas, espectaculares acerca de cómo es Cristo. Y precisamente estando San Pablo cautivo, como que se atreve un poco a compararse, digamos, o nos muestra un poquito su corazón, porque habla precisamente de ese Cristo sufriente, de ese Cristo doliente, de ese Cristo que supo humillarse y obedecer. Y así, escribe San Pablo, y lo leemos hoy, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Como ves, en estos pocos versículos nos asomamos un poco al corazón de San Pablo y vibramos con él también. Y Señor, te reconocemos así, y nos asombramos de tu humildad. Te quisiste hacer hombre, pero no solo eso, sino que también te humillaste hasta el extremo de, como dice aquí San Pablo, obedecer hasta la muerte y una muerte de cruz. Y gracias a esa obediencia, el fruto de esa obediencia, pues somos tú y yo, que hoy estamos aquí con estos 10 minutos de conversación contigo, Señor. Nosotros somos, el fruto de tu obediencia. Yo soy fruto de tu obediencia. La obediencia es una virtud que puede parecer que no está de moda, ¿verdad? Una virtud que puede tener ese punto de antipática, de poco atractiva. Porque claro, en nuestra sociedad, lo espontáneo, lo natural, lo libre, pues es lo que está al orden del día. Y la obediencia a veces se puede presentar precisamente como lo contrario a todo eso. Obediencia como antónimo de lo espontáneo, de lo libre, de lo natural. Obedecer en el fondo es dejar de ser yo mismo. Obedecer es no hacer lo que me da la gana. Pero aquí San Pablo y tu Señor con tu vida nos enseñas que no es así, que todo lo contrario. Muchos libros, muchas películas hablan de ese tópico clásico que es la forja del héroe, ¿verdad? Como esa persona que al principio
parece que no sabe nada, pero que está destinado a una misión muy grande, necesita un mentor. Necesita alguien que le diga, oye, por aquí, venga, haz esto, venga, intenta esto, entrénate de esta manera, vete por este camino. Y esa obediencia a ese mentor hace que de una persona normal y corriente salga un héroe, se forje un héroe. Y ese es como miles de ejemplos, ¿no?, que podemos encontrar en la literatura, en el cine, incluso en nuestra propia vida, Señor, porque tú nos forjas a nosotros como héroes, cuando sabemos obedecer. Obedecer no es simplemente cumplir una serie de mandatos sin más, como si fuéramos máquinas, ¿verdad? Obedecer, tenemos que obedecer con el corazón. Por eso, aquí San Pablo nos relaciona tanto esa obediencia con la humildad y con la cercanía de Dios. Señor, no existe una obediencia sin mirarte a ti. La obediencia quizás es una virtud incómoda, pero no porque nos despoje de cómo somos, al contrario. La obediencia implica pensar, implica tener iniciativa, implica asumir responsabilidades. La obediencia no es dejación de deberes, al contrario. No es la obediencia, por lo menos, que Dios quiere para nosotros. No es obediencia automática, ¿no? Como de descargando todo en el otro. No, como me lo han mandado. Al revés. Lo vemos en la vida de Jesucristo, lo vemos en la vida de San Pablo, lo vemos en la vida de tantos santos y de tantas personas que tenemos alrededor y que saben hacernos felices, obedeciendo. Obedeciendo en primer lugar, Señor, tus mandamientos. Porque sabemos que esos mandamientos nos liberan, son el suelo firme donde pisamos. La obediencia, decía, puede resultar incómoda. Pero, claro, quizás al final lo que es incómodo es lo contrario. Cuando desobedecemos, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando no hacemos eso que a lo mejor nos indican nuestros padres, nuestros superiores, nuestra familia, cuando no obedecemos donde tenemos que obedecer, pasamos mucho tiempo justificando caprichos y debilidades. ¿Verdad? Esas excusas, esos autoengaños. Y al final pierdo más tiempo en eso. Y me como la cabeza y me justifico e intento proyectar una imagen de mí que en el fondo no es. Claro, es estar continuamente justificando caprichos y debilidades. ¿Eso es ser natural y espontáneo? Todo lo contrario, ¿verdad? Señor, ayúdame a descubrir la belleza de esta virtud, que como todas las virtudes que nos propones son afirmaciones. No es simplemente jugar a la defensiva. Los cristianos no jugamos a la defensiva, no jugamos, poniendo un ejemplo futbolístico, a encerrarnos en el área. Nos gusta atacar y nos gusta tener esa iniciativa en la obediencia. Iniciativa que no es eso, ¿no? La obediencia, pues, del zombi, del autómata. A veces en la montaña, no sé si te ha pasado, si has ido, pero hace años sí que me ocurrió que iba con una persona de estas que le da un bajón de azúcar tremendo, una pájara, ¿no? Y ahí, entre unas y otras, pues había que prácticamente arrastrarlo, llevarlo de la mano. Era además un día con mucho frío, con nieve. Bueno, tuvo su toque de aventura. Y ahí, pues simplemente le dabas la mano, te cogía la mano y decías, venga, hay que seguir adelante. Y prácticamente no respondía, ¿no? Iba ahí un poco, pues, autómata, un poco zombi. Pero esa no es la obediencia que Dios quiere para ti y para mí. Nuestra obediencia tiene que ser libre, una afirmación. Tenemos que tener ganas de obedecer, porque cuando vemos a San Pablo, vemos que esa obediencia da fruto, y da un fruto que nos sobrepasa. Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. San Pablo habla de Jesucristo, pero nosotros, Señor, que queremos imitarte, que queremos ser imagen tuya, pues obedeciendo, recibimos ese mismo premio. Dios nos exalta y nos concede el nombre sobre todo nombre. ¿Cómo es entonces esa obediencia gracias a la cual Dios nos exalta, nos eleva? Hace que de esos pequeños detalles, ¿verdad? Porque muchas veces la obediencia está en lo pequeño. Pues, ¿cómo es esa obediencia que hace de que de esas cosas pequeñas salgan frutos asombrosos? Pues mira, en primer lugar, tenemos que querer obedecer, que salga de nuestra libertad. Y a veces, esa desobediencia, ese acto de rebeldía que es, pues no me da la gana, lo cambiamos así. Obedezco porque me da la gana. Sí que me da la gana hacer eso. Quizás no me apetece. Quizás, de forma espontánea, natural, no haría eso. Pero sí que quiero. Quiero salir de mí mismo. Y muchas veces el obedecer supone eso. Supone reconocer que hay alguien que puede saber más, o a lo mejor es opinable, pero quiero salir de mí mismo.
porque me doy cuenta, Señor, que tú actúas a través de eso y que muchas veces pues habrá un beneficio para otros. Quiero obedecer. Querer obedecer, saber obedecer también. Y ahí es donde aplicamos la inteligencia. Muchas veces, pues con esas pequeñas cosas del día a día en casa, ¿verdad? Donde ahí tenemos tantos ámbitos para obedecer. Seamos el padre, la madre, el hijo, la hija, pequeños, mayores, todos tenemos nuestros ámbitos de obedecer. Y tenemos que saber adelantarnos. La obediencia no es simplemente cuestión de reaccionar. Saber obedecer significa adelantarnos a las cosas. Jesús no esperó a que su Padre Dios le dictara absolutamente todo lo que tenía que hacer. Él iba también con su iniciativa, y así lo vemos en la vida de los santos. Uno de los rasgos de la obediencia es precisamente la iniciativa, saber obedecer. Y en último lugar, poder obedecer. Tenemos que tener esa fortaleza y te la pedimos, Señor, para no engañarnos, como decíamos antes, ¿verdad? El mayor enemigo de esa obediencia libre, de esa obediencia que exalta, es precisamente nuestra flojera, nuestros autoengaños. Por eso, y terminamos así este rato de oración, Madre nuestra, te pedimos que nos hagamos como tú, los esclavos del Señor, para que Dios Padre nos exalte y nos conceda, como a Jesucristo, esos frutos, ese nombre, sobre todo nombre, que libera a todos los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.